Hola, mi nombre es José Felipe Acosta Cambrano. Bienvenidos al podcast Administradores de Bases de Datos y cuáles son las funciones que estos deben cumplir en las empresas. Para empezar, los administradores de bases de datos gestionan y mantienen las bases de datos informatizadas. Se aseguran de que éstas sean seguras y estén actualizadas. Estos profesionales trabajan sobre las formas de reorganizar las bases de datos para hacerlas más rápidas o más fáciles de usar. Crean sistemas de respaldos para que los datos no se pierdan si surgen problemas en las bases de datos. Los administradores de bases de datos tienen competencias y capacidades en uno o más sistemas de gestión de bases de datos. Algunos ejemplos: Microsoft SQL Server, IBM DB2, Oracle MySQL, Oracle Database, IBM Informix y SQLite Anywhere. Para las empresas, los administradores de bases de datos son responsables de las bases de datos informatizadas de las empresas. Las empresas utilizan las bases de datos para mantener y actualizar grandes cantidades de información de forma estructurada para poder usarla más eficazmente. Hará la lectura de los manuales de bases de datos para poder conocer todos los aspectos de la herramienta y aprovechar todas las particularidades de las que se dispone y que puede dar servicio a la empresa. Por lo tanto, deberá entender el lenguaje informativo para interpretar el texto. Si es requerido, precederá a la instalación del software hardware. Las empresas utilizan bases de datos para obtener más información sobre sus clientes con el fin de tomar decisiones informadas sobre nuevos productos y estrategias de mercadotecnia. Marketing puede ser un modo de poder fidelizar a los clientes. Los administradores de bases de datos se encargan de que las bases de datos sean seguras y se utilicen con eficacia. El uso y la seguridad de la información contenida en bases de datos están regulados por una estricta protección de datos. Los administradores de bases de datos trabajan en estrecha colaboración con los usuarios de la base de datos, averiguando si hay algún problema y evaluando la capacidad del sistema para hacer frente a la demanda. Para ser un administrador de base de datos necesitas poseer un buen conocimiento técnico de las bases de datos y lenguajes de consulta, tener grandes dotes para la comunicación verbal y escrita, para explicar cómo funciona la base de datos a sus usuarios y para llevar un historial claro de los cambios que ha realizado, tener capacidad de organización, tener un enfoque lógico para la resolución de problemas, prestar atención a los detalles, tener capacidad de planificación y de previsión, tener conocimiento sobre todo lo relacionado con la protección de datos y los derechos de acceso, estar dispuesto a mantenerse al día de los cambios en cuanto a la protección de datos y en las tecnologías de bases de datos, poseer aptitudes para el trabajo en equipo y demás. Algunas de las funciones de un administrador de bases de datos es asegurar el buen funcionamiento de las bases de datos, retención de información de la base de datos y evitar pérdida de datos. Entre otras, solucionar incidencias y pérdidas de datos, asegurar la seguridad de los mismos y demás.